Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio respecto a potencial eléctrico. Dice lo siguiente, ¿no? Halle el potencial eléctrico en el punto D debido a las cargas puntuales ubicadas en los puntos A, B y C, tal que la carga A tiene un valor de menos 15 microcoulombs, la carga B tiene un valor de 13 microcoulombs y la carga C tiene un valor de 13.6 microcoulombs. Entonces, ¿cómo poder calcular el potencial eléctrico resultante en el punto D? Para ello, entonces, es necesario indicar lo siguiente. ¿Cuál es la fórmula a usar? El potencial eléctrico, representado con la letra V, se calcula ese potencial eléctrico como la constante de eléctrica, K, que vale 9 por 10 a la 9, el producto de la carga sobre la distancia donde yo quiero calcular ese potencial eléctrico. Entonces, mira, por ejemplo, en este punto D habrán ¿cuántos potenciales? 3 potenciales, ¿no? Uno debido a la carga C, uno debido a la carga A y otro debido a la carga B. Por lo tanto, entonces yo puedo inferir que, por lo tanto, el potencial resultante en este punto D debe ser igual a la suma de sus potenciales, ¿no? Potencial eléctrico en el punto A más potencial eléctrico en el punto B más el potencial eléctrico en el punto C. ¿Okay? Entonces, ¿cómo calcular esos potenciales? Bien fácil, pero antes hay que calcular también las distancias, ¿no? ¿Ok? Esas distancias, por ejemplo, mira, aquí tenemos una distancia R, CD, ¿no? CD. Aquí pondremos una distancia R, CD, CD. Aquí tendremos otra distancia, con una distancia R, AD, ¿no? Y finalmente aquí tendremos otra distancia R, BD, R, BD, ¿ya? R, BD. Entonces, a ver, ¿cómo calculamos esas distancias? ¿Por qué es importante? Mira, ¿cómo sería, por ejemplo, el potencial eléctrico en el punto A? Eso es igual a ¿cuánto? A ver, esto sería igual a ¿cuánto? Igual a la constante de eléctrica, 9 por 10 a la 9, ¿no? ¿Cierto? Por la carga, en el punto que genera la carga A, ¿cuánto es eso? Menos, ¿no? Menos, ¿dónde estás aquí? Carga A vale menos 15 microcoulombs, menos 15 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿no? Sobre esa distancia, RAD al cuadrado, ¿no? RAD al cuadrado. Pero este RAD, ¿cómo lo podemos calcular? Fácil. Esta distancia, las coordenadas que está aquí, hacia el punto A, ¿cuánto vale esta distancia? Sería, ¿cuánto aquí? 400, 0.45 al cuadrado, sería raíz cuadrada, ¿no? 0.45 al cuadrado más 0.360 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esa distancia que sale de esta cantidad al cuadrado, raíz cuadrada de esta cantidad al cuadrado, o sea, aquí sería, perdón, sería raíz cuadrada de ¿cuánto? De 4.5 al cuadrado más 3.6 al cuadrado. Ahí tenemos que esta distancia vale 9 raíz de 41. 9 raíz de 41 sobre 10. Esa distancia al cuadrado más 4.8 al cuadrado, en metros sería entre 100, ¿no? Sale esta distancia RAD, es decir, aquí saldría sobre la raíz cuadrada, ¿no? ¿De quién? De 9 raíz de 41
sobre 10 al cuadrado más 4.8 al cuadrado. ¿Qué unidades debe tener el potencial eléctrico? Voltios. ¿Cuánto sale ese potencial eléctrico que genera la carga A? Entonces aquí 9 por 10 a la 9 por 15 por 10 a la menos 6 sobre la raíz cuadrada de 9 raíz de 41 sobre 10 al cuadrado más 4.8 al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? 18.000 voltios, ¿no? 18.000 voltios. Eso vale el voltaje que genera la carga, pero acá nos faltó el signo, ¿no? Negativo. ¿Ya? Es importante eso, el signo negativo. Entonces ahí tenemos el potencial eléctrico que genera la carga A en el punto D. Listo. Vamos ahora con el potencial eléctrico que genera la carga B. Potencial eléctrico que genera la carga B. Esto es igual a ¿cuánto? Aquí sería 9 por 10 a la 9 por ¿cuánto? La carga que genera ese potencial sería en el punto D, la carga B, ¿no? Que es 13 microcoulombs, nos dice que vale, sería 13 por 10 a la menos 6. Listo. Todo esto sobre la distancia. Esta distancia es el BD. Esta distancia, ¿cuánto sería? Aquí nosotros hay que hacer un poquito de geometría, eso es fácil. ¿Cuánto parte? Sería esta distancia, ¿no? Sería 0. ¿Cuánto vale esta parte? Esto vale 450 menos 200. Eso vale 250, ¿no? 250 centímetros. Entonces aquí estamos el teorema de Pitágoras. En esta parte, ¿cuánto sería? Raíz cuadrada de 3.6 al cuadrado más 2.5 al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? A ver, 3.6 más 2.5, ¿no? Al cuadrado. ¿Sí? Sí. A ver, esto lo puedo poner así, ¿no? 6 al cuadrado más 2.5 al cuadrado. Eso sale raíz de 19.21. Raíz cuadrada de 19.21. Ahora, esa raíz cuadrada al cuadrado más 4.8 al cuadrado nos da justamente RBD. Entonces sería así. Raíz cuadrada. Raíz cuadrada de quién? De 19.21 al cuadrado. Se elimina esta raíz, ¿no? Más 4.8 al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? Vamos a ver. Raíz cuadrada 19.21 más 4.8 al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? Ya haciendo todo el cálculo, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale ese potencial eléctrico en el punto D generado por la carga B? ¿Cuánto saldría esto en voltios, no? Esto saldría ¿cuánto? A ver, sería 9 por 10 a la 9, ¿sí? 9 por 10 a la 9 por 13.6 por 10 a la menos 6 sobre la raíz cuadrada de 19.21 más 4.8 al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? A ver, aquí es 13 nada más. Sale nuevamente positivo 18.000 voltios, ¿no? ¿Ya? Se colgó esto. 18.000 voltios. Listo. Entonces ya tenemos también
el potencial eléctrico que genera la carga B en el punto B, positivo. Y finalmente calculamos el potencial eléctrico que genera la carga C, ¿no? ¿Cómo sería esto? Sería 9 por 10 a la 9 por ¿cuánto? Carga C. Eso sale 13.6 por 10 a la menos 6 voltios sobre esa distancia, ¿no? Al cuadrado. La distancia LCD. Entonces, ¿cuánto vale esta parte? Esta parte vale 360 menos 40 centímetros, 320 centímetros. Entonces aquí tenemos lo siguiente. ¿Cuánto valdría esa distancia? A ver, 320. Aquí se va a formar un rectángulo también, ¿no? Parte. 320. ¿Y cuánto vale esta partecita que está aquí? Sería 450 menos 90, ¿no? 450 menos 90. ¿Cuánto sale eso? 360. Aquí saldría entonces 360 centímetros. Entonces, sería esta parte de aquí, ¿no? Aquí aplicamos el teorema de Pitágoras y obtenemos esta distancia, ¿no? ¿Cuánto sería? Sería la raíz cuadrada de 3.6 al cuadrado más 3.2 al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? 2 raíz de 145. 2 raíz de 145 sobre 5. Ya está. Y ahora nuevamente aplicamos el teorema de Pitágoras en este triángulo rectángulo y obtenemos esa distancia RCD. Okay. O sea que aquí sería raíz cuadrada de 2 raíz de 145 sobre 5 al cuadrado más 4.8 al cuadrado. ¿Cuánto saldría esto? A ver, sería 9 por 10 a la 9 por 13.6 por 10 a la menos 6 sobre la raíz cuadrada de 2 raíz de 145 sobre 5 al cuadrado más 4.8 al cuadrado. ¿Cuánto sale esto? Nuevamente sale 18.000 voltios. ¿Qué signo tiene? Positivo, ¿no? Positivo, ¿no? Positivo. Entonces aquí ya tenemos el último potencial eléctrico que genera la carga C, en el punto D. La resultante entonces es la suma. Vemos que el potencial del punto A con el punto B se elimina, solamente nos queda el potencial eléctrico en C. Por lo tanto, quedaría entonces el potencial eléctrico en el punto D vale 18.000 voltios. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Bien, jóvenes, nos vamos a quedar aquí. Muchas gracias por su atención.